Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Hemos visto esta mañana las espeluznantes cifras en las que la niñez vive y poner énfasis en el hecho de que detrás de todo esto está la injusta distribución de la riqueza que todavía padece este país. Y que mientras que no se corrija esa situación, habrá una espectacular injusticia para estos niños que estamos tratando de proteger. Una cosa que se me ocurre para explicar el hecho sumamente interesante de que la desnutrición infantil está progresando y regresando. ¿Y qué pasa desde el punto de vista estrictamente sanitario en los últimos 20 años en este país? Se ha logrado combatir la mortalidad infantil por diarreas, la mortalidad infantil por casi todas las enfermedades a virus. Ya no hay sarampión, ya prácticamente no hay polio, excepto pequeños brotes debidos a mal uso de las vacunas, etcétera. No hay tos convulsiva, todas esas enfermedades han desaparecido, pero la injusticia social existe. Y entonces, ¿qué pasa? Que las familias más pobres tienen más bocas que alimentar y tienen más necesidades económicas y el ingreso está todavía por debajo de los límites aceptables por cualquier sociedad civilizada. Esa es, pues, una de las explicaciones por qué está la desnutrición, producto indudablemente de la pobreza, otra vez está regresando. Es, además, un hecho fundamental el que tengamos conciencia de que 1 millón de niños, según hemos escuchado esta mañana, viven desprotegidos totalmente y están siendo pasto de la desnutrición. Quiero comenzar reconociendo en el doctor Uriel García esa capacidad extraordinaria de juntar lo macro, la visión política. Estamos frente a un país que no resuelve una mala distribución de la riqueza, donde hay injusticia y la cuestión concreta, la lactancia materna y el derecho de los niños a tenerla, de ponerle la capacidad que él tiene de ponerle el contexto a las soluciones, a los problemas y a las soluciones concretas. Y esto nos da un buen punto de partida. Lo que hemos visto son datos, son cifras que nos hacen ver una realidad que debe interpelarnos, digo bien, debe interpelarlos, debe hacernos actuar. Pero no siempre ocurre así. Nosotros sabemos, y lo dicen muchos, la infancia no es rentable políticamente, ¿no? Dicen, si los niños pudieran salir y protestar y tener una voz, pero como no la tienen, entonces políticamente no es rentable. Entonces, esto que estamos haciendo hoy día es justamente una alerta para ver cómo logramos que sea políticamente rentable y que entre en la agenda. En educación, ustedes han visto las cifras, podríamos dar muchísimo más, ustedes están recibiendo un informe más detallado
solamente la cifra de 500.000 niños, es decir, 500.000 de niños que no reciben atención en las edades de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Y que hay un gobierno, y me parece muy bien, que se ha puesto una meta de erradicar esto y de hacer una atención del 100%, pero esto supone pues un gran despliegue, no solamente de una estrategia de equipamiento, de infraestructura, sino solamente el factor maestro, 30.000 maestros nuevos, preparados, capacitados apropiadamente para enfrentar la diversidad de condiciones en que se educan los niños del país, en la sierra, en la selva, en los sitios más alejados, en las zonas rurales. El desafío es inmenso. ¿Qué se puede hacer para que ninguno de los 3 millones de niños, estos menores de 5 años, pierda capacidades por causas que pueden ser evitadas? Yo resaltaría el que pueden ser evitadas. ¿Evitadas por quién? Evitadas por todos, ¿no es cierto? Y hay responsabilidades desde los padres, la comunidad, pero también las áreas de Estado. Y entonces trataremos en estos 5 minutos, creo, de cómo promovemos esa reflexión y cómo tratamos. Como decía Gloria, está muy bien, hay el diálogo, discutimos, y después, ¿qué? Pensamos que hay mejoras sustanciales posibles. Desde ahora, por lo menos al 2015, sería una etapa importante, de tal manera que crecientemente y muy rápido se tienda a anemia cero, por ejemplo, y como un paso previo a todo lo demás. Digo, si está anemia, después está desnutrición crónica y todo lo demás. Ya nos han mencionado los enormes problemas que puede traer un niño o niña con anemia en este momento. Y nos han dicho que hay más de 1 millón, ¿no?, en ese tramo de edad. Se nos ha dicho que eso causa daños. Los daños son tan concretos como que la formación y el pleno desarrollo que se está dando, que debería darse con, ¿no es cierto?, un afecto familiar, con relaciones y calidades locales muy fuertes, pero también con múltiples condiciones. Los estudios y la información científica nos informan muchísimo de eso, mucho más que antes. Un niño con anemia, las nuevas conexiones del cerebro y de todo el sistema nervioso y su futura capacidad están siendo afectadas cada segundo, cada hora. En los estudios científicos ustedes pueden ver, son millones de nuevas conexiones que se están armando en ese niño o niña en una hora. Quisiera tocar tres puntos, ¿no? Uno primero es el tema de la agenda, ¿no? Alguien lo ha planteado muy imaginativamente. Los niños no pueden protestar, no pueden movilizarse, no pueden quemar llantas, tampoco votan, ¿no? Y que eso, bueno, hace difícil, digamos, que entren en la agenda pública. Normalmente las agendas se construyen desde arriba hacia abajo, desde arriba y digamos, llegan al poder, ¿no? El mismo poder construye su propia agenda. Habla el presidente, hablan los ministros y eso ya entra en la agenda, ¿no? O hablan los parlamentarios y algunas de las cosas que vienen de ahí también entran en la agenda, ¿no? O habla la CONFIEP y entonces eso entra en la agenda. O hablan los medios, o escriben los medios y entonces eso entra en la agenda. El gran problema es de los de abajo, cómo llegan las demandas de abajo a la agenda. Ese es el problema. Y normalmente no llegan. Y para que lleguen tienen que dramatizar muy fuerte, ¿no? La dramatización es una de las formas de hacer que la agenda de los de abajo llegue hasta el poder, ¿no? Y la dramatización a veces violenta derechos, ¿no es cierto? Tomar carreteras, quemar llantas, tirar piedras, en fin, tomar locales, eso obviamente violenta derechos, pero son formas de colocar las demandas de abajo en la agenda pública, digamos. Solamente así llegan a la agenda pública. Uno primero tiene que ver con la disponibilidad que ahora tenemos de la data del Censo de Población, obviamente del 2007, pero también ahora más reciente
del Censo Nacional Agrario, cuya data acaba de ser presentada y está recién, digamos, haciéndose, ¿no? Poniéndose a disposición de los analistas y del público en general, pero en un par de meses creo que ya debiera todo el mundo acceder a toda la data del censo agrario, incluyendo las bases de datos, para uno poder hacer sus propios análisis y hacer sus propios cruces. Pero, por ejemplo, yo he mirado hace pocos días una presentación preliminar de los colegas de Grade y había un dato que me pareció interesante: la disminución espectacular del hectareaje y la producción de todos los que son productos andinos tradicionales. Granos y tubérculos andinos, es impresionante la disminución del hectareaje y todo eso está siendo reemplazado por productos que responden a las pulsaciones del mercado, ¿no? Por productos, digamos, que responden a la demanda más bien urbana o incluso a la demanda de mercados de exportación, ¿no? Entonces, mirando ese dato y pensando en qué decir ahora, o sea, bueno, ¿qué cosas van a comer esos niños? ¿No? Uno tiene el dato demográfico que nos habla de hay una disminución, digamos, de la mortalidad, también hay una disminución de la natalidad, son familias de residencia más urbana y son familias más nucleares, menos extensas. Hay una suerte de urbanización y clase mediación de la familia rural tradicional, ¿no? Menos familia extensa, menos patrón disperso, menos número de hijos nacidos, también menos número de hijos muertos, pero eso también seguramente viene con un cambio absolutamente brutal en la dieta tradicional andina, rica en tubérculos, rica en granos, y está siendo reemplazada ¿por qué? Porque de repente vamos a comenzar a tener un fenómeno de obesidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener que estar pensando en la ley chatarra, no solamente para los niños de clase media de Lima, ¿no? Sino para los niños pobres, que ahora están creciendo en un contexto en el cual está cambiando de manera drástica la oferta alimentaria disponible. Si es que los datos del censo confirman esta reducción bárbara, digamos, de la hectareaje y de la producción y por tanto de la disponibilidad de los granos y tubérculos andinos, que son característica de una dieta con cierta especificidad. La pregunta es ¿por qué se reemplaza eso? Quiero compartir 3 comentarios. Creo que queda claro que los programas sociales en sociedades, en regiones con estructuras de inequidades, pobreza, abandono, que tienen larga data, tienen sus límites, y que sin programas de desarrollo que impliquen inversión, transferencia de tecnología, crédito, las posibilidades no solo de reducir estos índices de desnutrición y anemia, sino el mantener esos niveles van a ser todo un gran desafío. El segundo comentario es: en los 2 últimos años he venido trabajando temas sobre infancia, cultura, alimentación. Algo que realmente sorprende es cuánto del tema de la desnutrición crónica ha pegado en las familias rurales. He trabajado en las comunidades de Ayacucho. Es un tema que preocupa, es un tema que interesa, es un tema que moviliza a las madres, a las familias y comunidades. Hay comunidades duramente afectadas por el conflicto armado. Últimamente vengo trabajando en Ajomarca, en Vilcasuamán. En el 2006, el nivel de desnutrición crónica infantil era por encima del 60%. Ahora a diciembre del 2012, 17 a 18%. ¿Qué es lo que está movilizando todos esos cambios que se están dando? Tienen que ver cambios generacionales, distinta actitud frente a las expectativas de lo que se quiere de las madres y de las familias alrededor de los hijos. Sin embargo, hay límites, y hay límites no en relación a cuánto
tanto o no a la disponibilidad de información, no tanto al interés que el tema moviliza, sino a lo que ya se ha venido mencionando, el tema de la disponibilidad de recursos. Agradecer la invitación y felicitar al grupo de impulsor de la infancia por esta iniciativa, ¿no?, que en cierto sentido viene a reemplazar al Estado y viene a tratar de crear un espíritu contagioso, ¿no?, para que todos nos hagamos parte del problema. Javier Abugataz dijo que este problema de la desnutrición y de la anemia, ¿no?, que se sintetizan en cifras dramáticas como es 18% de desnutrición y 30% de anemia entre los niños, este es un escándalo evitable, decía Javier, y creo que tiene toda la razón, ¿no? Pero a pesar de ser evitable, pues prosigue la situación, ¿no? Y prosigue en parte porque está, como se ha señalado Gloria y también el doctor García, invisibilizado, ¿no? Es decir, está fuera de la agenda pública, ¿no? No hay una voluntad política vehemente para resolver este problema, ¿no? Ahora creo que esto de la falta de voluntad política es, por supuesto, cierto, pero también puede convertirse en una suerte de excusa, ¿no?, que muy fácilmente el ciudadano al cual puede apelar para desentenderse del asunto, ¿no?, responsabilizando de todo a la clase política y, quitando cualquier responsabilidad a la sociedad civil, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante lo que contó el doctor Monge sobre cómo es que en una sociedad como Alaska hay una previsión sobre el futuro, ¿no? Hay una idea de lo que una sociedad debe dejar como herencia a los que van a venir después.